el alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Vamos a comenzar en esta hermosa tarde, vamos a aprovechar bien este tiempo Que que habita tenemos. en las Así que, alturas, si vive está en en su la disposición, o mejor dicho, si está en su posibilidad de acompañarme a orar, le invito a que me acompañe en esta oración, en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Bendito y eterno Dios Todopoderoso, ¿cómo no estar agradecido contigo, Dios amado, cuando tú has sido un Dios grande y maravilloso, Señor, cuando tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, nos ha arropado, nos ha abrazado, Señor, hasta el día de hoy? Tu amor, Señor, es con nosotros. Aquí estamos delante de tu presencia con un corazón que rebosa de alegría, aún en la adversidad, aún en las contrariedades, aún en las luchas, Señor Jesús. Tú eres con nosotros y eres motivo de alegría, porque tu palabra dice que si tú eres con nosotros, ¿quién será contra nosotros, Señor Jesús? Dios Todopoderoso, gracias te doy por cada hermano que se ha podido conectar, cada hermana, Señor. Te ruego en este momento que seas tú, Dios Todopoderoso, dirigiéndonos en esta hermosa tarde con tu presencia, con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús, Padre Santo, te lo ruego. Danos entendimiento, danos revelación de tu palabra para conocer cada día más y más, para conocerte a través de tu palabra, Señor, porque entendemos que mientras más te conocemos, Señor, más vamos a amarte y mejor, Señor, podremos servirte. Ayúdanos, Señor, a conocer cada día más de ti a través de tu preciosa palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Desde ya, derrama de tu bendición sobre mis hermanos conectados y aquellos que podrán ver esta transmisión. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ahora sí vamos a comenzar. Les saludo a mi hermano Ezequiel, que se incorporó reciente, hermano. Bendiciones. Vamos a comenzar en esta hermosa tarde. Así que vamos a hacerlo a través de la escritura. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ubicarnos, como les estaba diciendo anteriormente, hermanos. El día de hoy nos vamos a ubicar en lo que sucedió en Jericó. Amén. Recordando que lo último que nosotros, hermanos, hablamos fue Gilgal. Lo último que nosotros hablamos fue el cruce del río Jordán, aquella renovación, hermanos, del pacto, es decir, aquella circuncisión para aquellos que estando en el desierto no habían sido circuncidados, aquella renovación del pacto de esta nueva generación que venía dispuesto a conquistar la tierra que Dios había prometido. Hermanos, la celebración de la Pascua, la primera celebración de la Pascua en tierra prometida. Amén. Todos estos preparativos previos a la gran conquista. Por lo que en este momento, hermanos, vamos a comenzar enfocándonos en este punto tan importante, cuando el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, bajo la mano poderosa de nuestro Dios, ya se encuentran listos para conquistar, aleluya, o para conquistar la ciudad de Jericó. Amén. Así que le invito a que me acompañe al libro de Josué. Aleluya. Aprovecho para saludar a mi hermano Antonio. Bienvenido, mi hermano Antonio. Un gusto que esté conectado con nosotros una vez más. Justo estamos comenzando. Amén. Así que vamos al libro de Josué, capítulo 6. Voy a cambiar la traducción porque tenía aquí activa la traducción al lenguaje actual, y hay unas palabras que, bueno, se adaptan mucho, digámoslo así, al lenguaje actual. Hermanos, ustedes saben que me gusta utilizar varias traducciones para ampliar un poco lo que es la comprensión de lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. Capítulo 6, dice así el versículo 1: en el nombre del Señor Jesús. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía.
Amén. Ese es el versículo 1 de este capítulo 6 de Moisés. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, hace énfasis la palabra de Dios, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. No sé si usted recuerda hace 2 semanas atrás, cuando hablábamos un poco del trabajo de los 2 espías. Amén. Hace 3 semanas creo atrás hablábamos del trabajo de los 2 espías, y ellos tuvieron que entrar a la ciudad de Jericó. Pero ahora, hermanos, había sucedido algo que cambió todo. Si bien es cierto, antes de que los espías llegaran a Jericó, es muy probable que la guardia, los soldados, el ejército, tal vez, hermanos, de esta ciudad hubiese estado alerta por el movimiento del pueblo de Israel, como lo hemos conversado anteriormente. Ahora todo cambia. Ahora es un poco más alarmante para los habitantes de Jericó. ¿Por qué? Porque ahora ellos se enteraron de que el pueblo de Israel, que había arrasando o que iba arrasando por donde iba caminando, hablando de los reyes amorreos, por ejemplo, del otro lado del Jordán, resulta que ahora se encuentran en Gilgal. En otras palabras, la alerta se encendió en la ciudad, hermanos, de Jericó, porque el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, había cruzado el río Jordán. Imagínense el susto que tenía este pueblo. Si Rahab le había dicho a los 2 espías: sabes que el ánimo de nuestros hombres, de nuestros valientes, el ánimo de nuestros soldados, sabes que ha menguado por causa de ustedes. Y cuando Rahab dijo eso, ellos todavía estaban del otro lado del Jordán. Ahora imagínense cómo se pudo sentir esta ciudad, sabiendo que el pueblo de Israel ya había cruzado, hermanos, había cruzado el río Jordán. Y por si eso fuera poco, se encontraban nada más y nada menos que en Gilgal. En otras palabras, bien cerquita de donde estaban ellos. Estaban en Gilgal. Y Gilgal, hermanos, como ya lo hemos visto o dicho en otras oportunidades, estaba Gilgal muy cerca de Jericó. Mientras estoy hablando, quiero compartir con ustedes el mapa para que vea más o menos lo que les estoy diciendo. Amén. Allí, hermanos, en Gilgal se encuentra el pueblo de Israel. Mire dónde está Gilgal y mire dónde está Jericó, prácticamente al lado. Obviamente, hermanos, aquí se ve muy cerca, amén, pero esto se debe a que evidentemente pues es un mapa, hermanos, pero si estuviésemos en el lugar, pues lógicamente va a haber cierta distancia. Pero Jericó ya sabe en este momento que el pueblo de Israel se encuentra en Gilgal. Jericó ya sabe que el pueblo de Israel tiene como meta o como objetivo, amén, la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Por los 2 espías que el rey sabía que habían estado allí. Y si habían estado allí los espías, era porque iban a atacar esa ciudad. Ahora con el pueblo de Israel a tan solo un par de kilómetros de distancia, hermanos, se activaron las alarmas de Jericó. Decidieron cerrar la puerta. Ahora nadie entra, ahora nadie sale de este lugar. Ellos depositaron toda su confianza en su muro. Amén. Y no era para menos, porque este muro les había ayudado a lo largo de toda su historia. Y qué bueno que acabo de utilizar la palabra historia, porque en este momento, hermanos, vamos a hacer, aleluya, un pequeño recuento, hermanos, breve,
acerca de esta ciudad de Jericó, la antigua ciudad de Jericó, hermanos. Porque voy a hablar un poco acerca de esto desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano, o terrenal o carnal, o como usted lo quiera mencionar. Voy a hablar de Jericó, la ciudad física. Amén. Por un instante solamente. ¿Por qué? Porque lo sucedido en Jericó generó, hermanos, tan gran impacto que aún en la actualidad hay arqueólogos trabajando, hermanos, con la intención de demostrar o de negar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y estos estudios arqueológicos han demostrado, hermanos, o han identificado o han ubicado a esta ciudad aproximadamente a unos 10,000 años antes de Cristo. Es más, por si esto fuera poco, y ahora voy a hablarles del presente. Yo no sé si mi hermano Ezequiel habrá escuchado o leído algo por allí, pero no hace mucho el alcalde actual de lo que ahora es Jericó, junto con su población, junto con su gente, habían celebrado los más de 10,000 años de su ciudad. ¿Qué les parece, hermanos? Más de 12,000 años de antigüedad habían celebrado el alcalde de lo que ahora es Jericó, junto con esa pequeña ciudad, lo que ahora está allí, en ese lugar que pertenece a lo que es Cisjordania, amén, en el tiempo actual. Pero vamos a hablar rápidamente un poquito de historia, lo más breve posible, para no perdernos, hermanos, lo que nos llama el día de hoy. A unos 10,000 años antes de Cristo, en este desierto de Judea, se encontraba esta ciudad milenaria, esta ciudad, hermanos, que muchos la mencionan como la primera ciudad, digámoslo así, la primera señal de civilización, por decirlo de una manera. Más de 10,000 años antes de Cristo, y los primeros habitantes en realidad no era que habitaban en ese lugar, sino que recurrían a ese lugar. Había sido una ciudad habitada por miles de años. Una de las principales características era el muro protector. En primera instancia se habla de que, hermanos, esta ciudad, gloria a Dios, de más de 10,000 años, hermanos, registros arqueológicos han demostrado algunos rastros que permiten hacer este estudio y hablar de cierto desarrollo cultural a pesar del tiempo, del año que les estoy hablando. Viviendas de arcilla y de paja, esto se remonta a muchísimo más atrás que incluso el imperio egipcio en su momento. Aprovecho el paréntesis para saludar a Yarela. Bienvenida, hermana Yarela, qué bueno que nos acompañes. Amén. Estamos hablando específicamente de Jericó, como ya te habrás dado cuenta. Esta antigua Jericó, lo que ahora es esta región o parte de la región de Cisjordania, se habla, hermanos, de que antiguamente, al principio, eran recolectores los que iban para allá. Eran recolectores, cazadores, hermanos, que como que se quedaban allí para descansar o para planificar estrategia, para luego seguir cazando, buscando, qué sé yo, pero iban a ese lugar de forma ocasional. Luego comenzaron a hacer asentamientos permanentes. Se habla de la edad de hielo, se habla de después de la edad de hielo, comenzaron estos asentamientos permanentes en este lugar. Acerca de este año que usted está viendo por allí, se habla de que al norte de esta ciudad había un manantial, y aquí comienza a surgir o a notarse la importancia y el valor de esta tierra o de esta región, que era que tenía agua de un manantial, agua del manantial. Por esa razón comenzaron a asentarse en esta ciudad
y comenzaron a protegerla. Comenzaron a construir muros, más que por otras personas, principalmente por animales, para que los animales salvajes no atacaran a los habitantes de ese lugar, para mantenerlos aislados de ese lugar. Comenzaron a construir el muro, un gran muro. Se habla de una torre gigantesca, amén, en el centro de la ciudad. Esa imagen que ustedes pueden ver allí, ojalá que la estén viendo, lo que se ve allí abajo, medio circular, era esa torre, o parte de esa torre, o al menos eso es lo que se cree. Esta imagen es de nuestro tiempo, esta imagen que se ve acá. Y lo que dicen los estudios es que, hermanos, mientras más antigua es una tierra, o no vamos a decir tierra, sino una zona o una región, mientras más antigua es, más capas de tierra tiene por encima. ¿Qué significa esto? Que en este caso, en esta zona, mientras más profundo sea el estudio, pues mayor va a ser el hallazgo y se van a ir dando cuenta de la antigüedad de ese lugar. Espero que me haya entendido lo que le quise decir. Pero mientras más los arqueólogos y las personas que han estudiado en esa zona, mientras más descendían en sus estudios, se daban cuenta de lo tan antigua que era ese lugar. Por lo tanto, se hablan incluso de unas 24 capas, hermanos, de culturas y civilizaciones distintas a lo largo de todos estos años. 24 capas, imagínense, hermanos. 24 capas de distintas civilizaciones que estuvieron habitando en ese lugar. Amén. Alrededor del año 8000 a.C. se habla entonces de estos aspectos muy resaltantes: caza de animales, trigo, cebada y legumbres. Alrededor de 7000 se habla de un segundo asentamiento. Amén. Parece que como que caía quien dominaba en ese lugar, caía, se iban o perecían o sucedía algo, eran invadidos simplemente, hermanos, y como que se generaba otra cultura, por decirlo de una manera. En el año 7000 a.C. se habla de este grupo de personas que domesticaban ovejas, eran pastores, en otras palabras. Amén. Luego se habla que en el año 6000 desaparece ese segundo asentamiento y hay pocas señales de ocupación. De hecho, se habla de que hubo un momento en el que nadie habitó esas tierras. Nadie ocupó en esas tierras durante un tiempo determinado. Se dice que luego, en el año 4000, hay una especie de renacimiento. Yo quiero que usted vaya visualizando las imágenes dentro de lo posible, porque allí usted se va a ir haciendo una idea de más o menos cómo pudo haber sido en realidad, y darse cuenta de que no solamente eran unos muros los que estaban en esta ciudad. Habían como unos muros principales y luego, vamos a decirlo así, unos muros secundarios. Amén. Pero todavía no hemos llegado al momento en el que los israelitas llegan, porque estamos en el año 4000 a.C. y no es sino hasta el 1400. Estos son números aproximados, estimados. Vale más decir que están bien cerca de la realidad, de lo que pudo haber sido con exactitud la fecha. Pero aquí en el año 4000 a.C. se habla de un renacimiento, se habla de esta ciudad amurallada, y en el año 2600 aparece en este lugar Jericó, en esta antigua Jericó, aparecen los amorreos. Amén. Aquí hay un tema, hermanos,
Amén. En esta parte aquí hay un tema. Aprovecho para saludar a mi hermano Jefferson Rodríguez, que está desde Brasil. Bendiciones, mi hermano Jefferson. Hoy nos acompaña también mi hermano Grayson, que está en Colombia. Amén. Y todos nosotros, la gran mayoría que estamos acá en Chile. Hoy estamos más internacional que de costumbre. Amén. Así que bendiciones a todos mis hermanos que están conectados. Estamos entonces en el año 2600 antes de Cristo. Y aquí, hermanos, se habla de un origen semita. Yo quiero conversar un poco acerca de esto porque es importante, ya que hay muchas definiciones con respecto a esto. Yo estoy seguro de que usted quizás ha escuchado o conoce tal vez la utilización de muchos de estos términos, pero cuando se habla de semita hay como dos corrientes o dos tendencias acerca de el significado, amén, o el uso que tiene. Según lo que yo tengo entendido, cuando se habla de origen semita, se hace mención o referencia a Sem, amén, el cual fue uno de los 3 hijos de Noé. Por ahí está mi hermano Jefferson, que si desea participar puede hacerlo en cualquier momento. Mi hermano Ezequiel, cualquier hermano que desea ayudarme con algo aquí, hermano Brian también, que desee, o hermana, si desea también apoyarnos aquí, puede hacer su aporte, no hay ningún problema, hermanos. Esto es un estudio abierto, amén. Yo no tengo todas las respuestas las tiene mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Todas las respuestas las tiene Él, y en su palabra nos dejó muchísimas, amén. Así que lo que estamos haciendo hoy es estudiando esa hermosa palabra tan profunda. Se habla de Sem, uno de los hijos de Noé. Yo tenía esta duda porque se dice, he leído, he buscado, he estudiado, y se dice que los amorreos, hermanos, son de origen semita. Y aquí es donde yo tenía cierto ruido con respecto a esto, porque los amorreos no son descendientes de Sem. Cuando nosotros vamos a las escrituras, en Génesis, nos vamos a dar cuenta de que se habla, quizás no con nombre y apellido del padre de los amorreos, pero sí se habla del ancestro de los amorreos. Y esto lo hace mencionando específicamente a Cam, o en este caso a Canaán. Amén. Recordemos que Canaán era hijo de Cam, amén, y Cam era hijo de Noé, hermano de Sem. Por lo tanto, si Canaán era el ancestro de los amorreos, no hay manera de decir que los amorreos fuesen semitas, porque no descendían de Sem, descendían de Cam. Amén. No sé si me está siguiendo en esta hora. Sin embargo, encontré en muchísimos lugares acerca de referirse a los amorreos como un pueblo de origen semita, y es allí donde me encontré la utilización que se le da a esta palabra. Amén. Y es que la palabra semita, hermanos, la usan para referirse no solo o no directamente a los descendientes de Sem propiamente dicho, sino para referirse a una cultura, amén, que hablan cierta lengua, que tienen ciertas costumbres, o que habitan o habitaron en cierta región. Por eso se dice que los amorreos son de origen semita, no porque ellos desciendan de Sem, sino por la cultura que tenían, por la lengua que hablaron, amén, y por las costumbres que tenían. Por eso
al igual que muchos otros pueblos, se le menciona que son de origen semita, pero no refiriéndose a que son descendientes de Sem. Hay que hacer la aclaratoria para no tener una mala interpretación acerca de las escrituras. No sea que vayamos a decir en algún momento que los amorreos eran hijos de Sem. Y no era así, no fue así, hermanos. Amén. Por eso la aclaratoria. Aprovecho el paréntesis para saludar a mi hermano David. Un gusto, hermano David, que estés con nosotros. El Señor Jesús te bendiga grandemente. Bien, hermanos, este pueblo de amorreos, este pueblo de origen semita, amén. Por cierto, está el término antisemita. Y aquí hay toda una contradicción porque le dan el uso a la palabra para unas cosas, pero para otras cosas como que le dan otro uso a la misma palabra. Es como una confusión lo que tratan de generar con la utilización de estas palabras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla de origen semita, es lo que les acabo de decir, hace referencia a una cultura específica, en un lugar específico, un territorio específico, con costumbres específicas, hermanos. Pero cuando se habla de antisemita, se está haciendo mención prácticamente, exclusivamente del pueblo de Israel, es decir, de los judíos. Amén. De un tiempo para acá se popularizó ese tema o esa palabra de los antisemitas, sobre todo en la época del Holocausto, una época terrible para el pueblo judío. De ahí se popularizó esta palabra antisemita. Por lo tanto, cuando en la actualidad alguien dice algo de ser antisemita, se está refiriendo a que está en contra de los judíos. Pero allí es donde yo digo, hay cierta contrariedad, amén, porque no se aplica el antisemitismo, no se aplica, o antisemitismo, perdón, no se aplica para todos los que son de origen semita, sino solamente para los judíos, amén. Mi hermano Jefferson está compartiendo una palabra, amén. Exactamente, eso es correcto, hermano Jefferson, lo que usted dice. Si fuesen descendientes de Sem, no los hubiese echado. El Señor permitió quedarse a varios pueblos que sí descendían de Sem. Si ustedes se fijan, el Señor permitió que se quedara Edom. Edom se quedó. En una oportunidad el Señor le dice a Moisés: no vayas contra los amonitas porque yo no te la voy a entregar, yo les permití a ellos quedarse. Y así hay algunos pueblos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto se remonta mucho más arriba, incluso a Abraham. Edom se remonta a Isaac, porque Edom era hijo de Isaac, hermano de Jacob. Pero los otros, hay unos que son descendientes de Ismael, hay otros que son descendientes directos de Abraham. Así que por esa razón el Señor permitió que algunos pueblos se quedaran, pero con los amorreos, amén, fue bien tajante. Voy a avanzar, hermanos, porque no me voy a extender mucho tiempo aquí, amén. Luego llegamos a este tiempo, 1700, 1550, y aquí se habla específicamente de los cananeos, aunque los amorreos son descendientes de Canaán. Bueno, aquí se habla específicamente del pueblo cananeo, y hermanos, este es el pueblo que parece que estaba en Jericó cuando llegó el pueblo de Israel, aunque es mencionado aquí en este momento, en 1400. Yo voy a detenerme aquí por varias razones. Amén. ¿Quiénes son los gentiles, hermano Ezequiel? Aleluya. Me va a hacer que me salga del tema, hermano Ezequiel. Después vamos a darte una respuesta más concreta con respecto a eso, pero amén. Vamos a ir avanzando porque me vas a hacer que me salga del tema, hermano Ezequiel. Los cananeos
Bueno, en cierta forma pudiéramos decir que los cananeos eran gentiles, hermano Ezequiel. No sé si por allí va la pregunta. Amén. Todos los que no pertenecen al pueblo judío. Es que allí es donde está el tema. Pues dependiendo a quién te refieras con semita, si te refieres a culturas de origen semita o a la descendencia semita, es decir, a los hijos de Sem. Allí hay un tema. En todo caso, no todos los hijos de Sem entran en la promesa del pueblo de Israel, porque esta línea es la que sigue directo hacia Abraham. Pero Abraham, por ejemplo, el padre de Abraham, ustedes saben a lo que se dedicaba, por lo tanto, vemos los hermanos de Abraham tampoco quizás entraron aquí. El término como tal, gentiles, quizás, hermano Ezequiel, empieza a aplicarse ya cuando hay un pueblo de Israel establecido, un pueblo judío establecido, y se hace diferencia entre judíos y gentiles. Los gentiles hace referencia a todo el pueblo que no es judío. Allí se hace como esa connotación, pero ese término se empieza a utilizar en cierto tiempo para acá. En estos tiempos tan antiguos no se utilizaba esa expresión o esa connotación, no se hacía en aquel tiempo. Exactamente, los gentiles son todos excepto los judíos. Amén. Volviendo a 1700, 1550 antes de Cristo, se habla de los cananeos, y aquí, hermanos, préstele atención a esta imagen que está aquí, gloria a Dios, de esta supuesta ciudad de Jericó. Es una buena interpretación de lo que pudo haber sido, amén, el pueblo de Jericó. Esta imagen es muy cercana, según los estudios arqueológicos, a lo que pudo haber sido, hermanos, la ciudad de Jericó. Aprovecho para saludar a mi estimado amigo y hermano Don Milton. Muchas bendiciones. Estamos hablando del pueblo de Jericó. Y en este tiempo, hermanos, usted se va a dar cuenta de que hay dos murallas. Amén. Y en el centro hay una torre, una gran torre. Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, esa descripción de la torre. Ahora, con respecto a estas murallas, hay que resaltar un par de cosas. En primer lugar, se habla, hermanos, del estatus social de esta ciudad. Por ejemplo, los que están en el círculo del centro, que pudiéramos decir, tienen una doble protección. Amén. La ciudad del centro tiene una doble protección. ¿Sabe por qué? Porque hay dos murallas. Para llegar a la parte que está en el centro, habría que tumbar la muralla de afuera y luego la muralla de adentro. Amén. Esto significaría, hermanos, que estas personas que están allí gozarían de un mejor estatus social. Amén. Un mejor estatus social. Gloria a Dios. Hermanos, estoy verificando aquí a los hermanos que están ingresando. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Qué bueno que se hayan podido conectar. Hay un bonito número en este día. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Saludos, hermana María Eugenia, bienvenida. Estamos conversando acerca de la ciudad de Jericó. Hermanos, por cierto, también estamos por Facebook, hermanos, para aquellos que no pueden ingresar por Meet. Si alguno desea compartir el enlace, también puede hacerlo. Amén. Les estaba diciendo que esto supone el estatus social de las personas, lo que significa que los que estaban hacia afuera, amén, de la primera o de la muralla del centro, no sé si usted puede ver el cursor que yo estoy moviendo acá, pero toda esta zona de aquí afuera eran como la zona más marginada, por decirlo de una manera. Las personas con menos recursos, hermanos, ese lugar era
hermanos queridos, habitados normalmente por este tipo de personas. Y sabe que la palabra de Dios nos dice acerca de Rahab que ella vivía en el muro de la ciudad. Amén. Ahora usted imagínese por un instante, si Rahab vivía en el muro de la ciudad, cuando Israel, después de cumplir el mandato de Dios, que dice que los muros cayeron, esto significaría que la casa de Rahab también se iba a derribar, porque estaba en el muro. Pero no fue así, porque ella tenía de hecho por la ventana de su casa, recuerden el cordón que ella había colgado, como señal para los espías, para el pueblo de Israel. Es decir, que la casa de ella, a pesar de estar en el muro, no fue derribada cuando cayó el muro de Jericó. Esto nos da a entender de que probablemente el muro al que la Biblia hace referencia con respecto a la casa de Rahab es el muro interior. Es decir, que Rahab vivía al margen, hermanos. Rahab vivía al margen. Gloria a Dios. Entre paréntesis, saludo a mi hermana Benita que se ha conectado. Amén. Yepes, hermana, muchas bendiciones. Nuestra hermana Benita se está conectando desde la iglesia del Rotario, donde está el pastor Darwin Torres. Amén. Allá en Venezuela. Así que el día de hoy, hermanos, tenemos representación en Venezuela, en Colombia, en Brasil y en Chile. Amén, qué bueno. Bendito sea el nombre del Señor Jesús que permite que esto sea posible. Amén. Estamos todos con la misma intención, el mismo espíritu de conocer la palabra de Dios, de aprender más y más de la palabra de Dios. Estamos entonces analizando, hermanos, esto de Jericó. Y entonces entendemos así que Rahab, en otras palabras, era una mujer marginada. Amén. Yo sé que ya dedicamos todo un capítulo para hablar de Rahab y fue bien interesante, bien edificante e inspirador cuando hablamos acerca de Rahab. Pero ahora le sumamos esto, hermanos. Ella era una marginada de la ciudad. Vivía al borde allí, hermanos, entre una sociedad quizás dividida por los que tenían y los que no tenían. Y ella estaba allí al margen de eso. Ella tenía contacto con todo tipo de personas, con soldados de renombre y con malvivientes, con delincuentes, con malhechores, hermanos. Imagínense, qué terrible. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Oh, hermano, gloria a Dios. No me voy a salir del tema, pero aleluya, qué hermoso es ver la mano misericordiosa de Dios para alguien que decide creerle, para alguien que decide aceptar al único y verdadero Dios. Así como le dijo Rahab a los espías, yo sé que su Dios es Dios en los cielos y en la tierra. Oh, qué hermosa declaración la que hizo Rahab en ese momento. Por eso ella fue perdonada, y no solo ella, sino su casa. Amén. Y por si eso fuera poco, vino a formar parte de ese linaje, según la carne, donde vino el Señor Jesús. Allí está entonces, hermanos, esta teoría es muy, digámoslo así, tiene mucha lógica, tiene mucho sentido con respecto a lo que narra la palabra de Dios, porque los arqueólogos, hermanos, hay un grupo que está empeñado en decir que la Biblia se contradice y que los hallazgos arqueológicos no respaldan lo que dice la Biblia, pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque hay arqueólogos que, a pesar de no ser creyentes, hermanos, de no ser cristianos, dicen que sí se parece mucho lo que ellos han encontrado con lo que está escrito en la Biblia. Así que hay vestigios, hay, hermanos, rastros, hay, hermanos, señal evidente de que efectivamente la palabra de Dios es verídica con respecto a esto. Es más, hermanos, según los estudios, se ha demostrado un fuerte terremoto. Por ese tiempo, por ahí más o menos, por ahí, dice uno.
Los científicos dicen más o menos por el 1550. Sí, pudo haber sido un terremoto lo que derribó los muros de la ciudad. Amén. Pero usted y yo sabemos qué fue lo que pasó en esa ciudad. Voy a avanzar, hermanos, porque creo que estoy demorando mucho tiempo en esta parte. Amén. En el año 1400 antes de Cristo aproximadamente, aquí entonces es donde entramos nosotros con el estudio. Amén. Aquí entra en escena, aleluya, el pueblo de Israel, el pueblo israelita. Amén. Se dice históricamente que ellos sitiaron a Jericó, pero en realidad Israel no sitió Jericó. Amén. Cuando se habla de un sitio, se habla de una estrategia de guerra, hermanos, que cortaba en primer lugar los suministros de una ciudad, que cortaba las entradas y salidas de una ciudad, que, hermanos, por la fuerza evitaban que cualquier cosa pudiese entrar a esa ciudad, para que ésta fuese poco a poco pereciendo de hambre y entre otras cosas. Eso no fue lo que hizo Israel. Israel en ese momento no contaba con un ejército como tal para sitiar una gran ciudad amurallada como esta, que, dicho sea de paso, tenía un manantial dentro, hermanos. Una persona puede aguantar tiempo sin comer tomando bastante agua. Amén. Así han dicho. Yo todavía no lo he comprobado, pero así han dicho, hermanos, científicamente comprobado. Amén. Israel estuvo entonces allí, hermanos, en este tiempo aproximado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Al séptimo día, entonces sucede esto. Voy a cortar esta ventana que estaba compartiendo, hermanos. No sé si alguien hasta este momento quisiera hacer alguna pregunta o acotar algo con respecto a lo que hasta este momento se ha dicho. Amén. Como les decía, hermanos, según estos estudios arqueológicos que se han hecho, algunos están diciendo de que fue un terremoto lo que acabó con los muros. Y esta teoría muchas personas la han impulsado para tratar de desacreditar lo que dice la palabra de Dios. De hecho, hay una tendiente, hermanos, que habla diciendo acerca de que Israel utilizó ese acontecimiento para inventar esta historia y de esa manera hacerse fuerte en esa ciudad, de manera que todos le tuviesen miedo. Pero usted y yo sabemos que el creador de todas las cosas, el único y verdadero Dios todopoderoso, con mano fuerte, fue el que dirigió a su pueblo en toda la tierra de Canaán. Amén. Vamos a ir avanzando, hermanos. La palabra de Dios nos estaba diciendo en este capítulo 6, aleluya, de Josué. En el versículo 2, Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Amén. Comienza mostrando un panorama bastante complicado para Israel. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, hace énfasis. No solamente estaba cerrada, estaba bien cerrada. No es lo mismo. A causa de los hijos de Israel. ¿Por qué? Dijimos porque estaban en Gilgal. Estaban allí cerquitita. Ahora Israel se encuentra en una ciudad fuertemente amurallada y bien encerrada. Pero Dios le dice, tranquilo Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y aquí es cuando vienen las indicaciones de parte de Dios. Yo sé que esto, hermanos, ya usted de más que lo conoce, se ha dicho muchísimas veces. Amén. Han sido innumerables los estudios, las clases, las predicaciones, las enseñanzas que hemos escuchado acerca de esto. Dios da indicaciones de qué deben hacer. Amén. Al primer día van a darle la vuelta a Jericó. Amén. Y van a hacer lo mismo
durante 6 días en total silencio. Pero aquí hay algo que va un poco más allá. Vamos a profundizar un poco, que es lo que nos gusta hacer, amén, en estos estudios. Vamos a profundizar un poco más allá. Vamos a tratar de ponernos nosotros en las sandalias del pueblo de Israel. ¿Qué cree usted, hermanos, que pasaba por esas murallas mientras había un grupo de cristianos, por decirlo de una manera, caminando alrededor de una ciudad? Amén. Estamos hablando de unos 40,000, 44,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, hermanos. El área de esta ciudad es solo una estimación, nada más para que usted se haga una pequeña idea. ¿Qué pasaba, hermanos? Porque estas murallas tenían que haber soldados arriba en las murallas. La torre que estaba en el centro era para vigilar, pero en las murallas tenía que haber soldados, tenían que haber arqueros buenos, tenían que haberse ideado armamento, hermanos, para desde arriba atacar. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos? Había un grupo de soldados de la ciudad de Jericó, hermanos, quizás gritando, quizás abuchando, quizás diciendo cosas extrañas a este pueblo que no tenía sentido lo que estaba haciendo. ¿Qué sentido pudiera tener, hermanos, que ellos simplemente rodeasen la ciudad y luego volviesen al campamento? Amén. Probablemente le gritaban cosas desde la ciudad de Jericó. Sabe que muchas veces nosotros hacemos cosas que no tienen sentido para el mundo. Y muchas veces el mundo nos va a decir cosas, hermano, para evitar o para distraernos, para que no sigamos haciendo eso que para ellos es extraño, pero que para nosotros sí tiene mucho sentido. Voy a cederle la palabra a mi hermano Ezequiel, porque ya me voy a poner a predicar, hermano. Hermano Ezequiel, amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. A todos, de afuera, de adentro. Me llama la atención, sí, que los pobres, porque escuchándolo yo entiendo que los ricos, que los que tenían, que eran de la élite, que tenían mayores recursos, estaban al medio. Y los pobres estaban como entre la doble pared. Amén. De la cual estaba Rahab, que estaba en el muro, ¿cierto? Correcto. Me da la impresión de que los ricos, que los más acomodados, estaban siendo protegidos por los más pobres, o si no, eran como escudos. Estaban ahí como que la línea que iba a perecer o iba a morir, eran los pobres. Como parte de la muralla. Sí, era como lo usaban como protección, una cosa así. Me da la impresión a mí que los primeros en morir, la carne de cañón, por así decirlo, eran los pobres. Y los primeros en darse cuenta, quienes estaban alrededor, fueron los pobres. Porque no sé, no me doy explicación. A lo mejor los soldados estaban en la muralla de adentro y no afuera. Me da la impresión de los primeros en darse cuenta que estaba Israel rodeando, serían los pobres, y los pobres tienen que dar aviso. O a lo mejor ellos, en su insatisfacción con el imperio, por así decirlo, luego se quedaron callados, se me vienen muchas cosas a la mente. Estoy suponiendo nomás. La Biblia no es deducción, no es de suposición, de suponer, pero trato de hacerme esa explicación. ¿Y por qué tantas vueltas alrededor? ¿Sería una especie de advertencia? ¿Sería alguna estrategia de guerra quizás de Dios, de advertir al enemigo que va a atacar? ¿O algún significado? Porque también no solamente dan vueltas, porque también tocan el chofar, tocan la trompeta. Quizás también habrá un significado físico, alguna vibración que también pueda destruir las bases de un cimiento, porque también está ese estudio por ahí. Es algo milagroso que Dios hace ahí. Pero me llama la atención eso, de que están los pobres al medio ahí, los pobres, como siempre ahí, los ricos bien cuidaditos y los pobres, o sea, la clase social
estaba ahí todavía. Dios es Dios de los pobres. Amén. Amén. Eso. De los pobres y de los ricos también, hermano. Amén. Lo que pasa es que el Señor Jesús dijo que, bueno, era bien difícil que un rico, bueno, se doblegara. Amén. Pero no imposible. Bien, hermanos, continuemos. Gracias, hermano Ezequiel, por su intervención. Bastante interesante, amén, lo que nos hace pensar este estudio que estamos haciendo, plantear quizás las circunstancias de esta manera, nos amplía un poco el panorama, amén, nos amplía el conocimiento, amén. Y ahora iban a suceder otro tipo de acontecimientos, hermanos, que iba a ser, aleluya, bastante significativo también. Lo que dice mi hermano Ezequiel es muy cierto con respecto a qué significado tiene, amén, las vueltas que tenían que dar. Yo pudiera pensar, hermanos, esto no lo dice la Biblia, Jackson, pudiera pensar en este momento, entendiendo lo que el número 7 significa, bíblicamente hablando. Nos ha demostrado Dios a través de su palabra que el número 7 significa plenitud, significa totalidad, significa perfección, significa, hermanos, creo que la palabra que mejor lo describe es la palabra plenitud. Algo pleno es algo que no le falta nada, algo perfecto. Por eso el 7 es el número de Dios, porque Dios es perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Hermanos, esto lo puedo pensar yo, Jackson. No está en la Biblia, hermano. Quiero dejar bien claro que esta es mi apreciación de Jackson. Amén. 6 días Dios le dijo al pueblo de Israel, durante 6 días, amén, van a dar una vuelta en silencio. Durante 6 días. El número 6 es el número del hombre, lo dice la Biblia. En el 6º día creó Dios al hombre. Amén. El número 6 es el número del hombre. Por lo tanto, es un número imperfecto. Si el 7 es plenitud, el número 6 representa, hermanos, algo incompleto. El ser humano sin Dios es un ser incompleto. El número del hombre, cuando el hombre actúa por sí, hermanos, le falta algo. El hombre por sí solo está incompleto. No es hasta que es alcanzado por el Creador de todas las cosas que logra la plenitud, que logra estar lleno, que logra estar satisfecho. Usted y yo, como hijos de Dios, hemos experimentado, hermanos, que no es solamente sino en la presencia de nuestro Dios que nosotros alcanzamos una plenitud, que nos encontramos llenos. No es hasta ese momento, cuando el Señor nuestro Dios llega a nuestra vida, que nosotros, hermanos, nos damos cuenta de lo perdido que estábamos. Amén. ¿Qué pudiera decir yo acerca de esto, hermano Ezequiel, con respecto a por qué específicamente durante 6 días? No sé, hermanos, el número 6 es el número del hombre. Quizás durante estos 6 días no iba a pasar nada, porque esto era el esfuerzo humano. Amén. El hombre, el ser humano hace un esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y esforzarnos. La Biblia nos exhorta a esforzarnos, a trabajar, amén, a avanzar, a poner de nuestra parte. Pero la victoria es alcanzada, amén, es cuando nuestro Dios actúa. Amén. Por eso en el 7º día, les dijo Dios, en el 7º día no van a dar una vuelta como lo hicieron durante los otros 6 días, no. Ahora ha llegado el momento en el que yo me voy a glorificar. Por lo tanto, en el 7º día van a dar 7 vueltas.
En el último día iban a dar más vuelta que los últimos 6 días juntos, hermanos. 7 vueltas tenían que dar en el séptimo día. Amén. Perfección, plenitud. Era Dios el que iba a obrar. Yo no sé, hermano Ezequiel, si a través de la física, a través de las ondas sonoras, y cuando ellos marcharon durante 7 veces continuas sobre la ciudad, generaron una especie de onda cuando gritaron, cuando sonaron las bocinas y todo. Hermano, no sé a qué frecuencia iba. No sé, probablemente si hubiese sido aquí, hermano Ezequiel, los multan, amén, por la contaminación auditiva. Amén. Lo iban a multar por el exceso, aleluya, de las frecuencias. Gloria a Dios en las alturas, hermanos. Pero lo que sí le puedo decir es que lo que sucedió es que la mano poderosa de Dios se glorificó en ese momento. Se manifestó en ese momento. La Biblia es enfática cuando habla de que Israel salió de Egipto, en el sentido de que lo dice claramente, y lo dice una y otra vez, para que no se nos olvide, para que no quede duda de que fue la mano poderosa de Dios la que sacó a Israel. Se habla de la mano fuerte. Dios sacó a Israel con mano fuerte de Egipto, la mano fuerte de Dios. Hace énfasis a su poder y a que Él utiliza la naturaleza. Si Él quiere utilizarla para glorificarse, lo hace. Amén. Él utiliza los elementos naturales para glorificarse, lo hace, hermanos. Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. Amén. Físicamente, hermano Ezequiel, le hago esta pregunta a usted por ser profesor de física. Pudiésemos explicar, amén, tal vez por qué llovería fuego y azufre. Yo creo que no existe una explicación lógica para eso. Pero Dios, el creador de todas las cosas, Él puede utilizar los elementos naturales como a Él le place. Cuando llegó el séptimo día, a la séptima vuelta, es la orden. Yo sé que usted conoce esta historia, por eso no la estoy diciendo tal cual, porque estoy omitiendo muchos detalles, porque yo sé que usted conoce esta historia. Allí, en ese momento, en el séptimo día, la séptima vuelta, entonces Josué manda al pueblo diciendo: ahora sí, ya no hay más silencio, ahora sí griten. Amén. Griten. Ahora sí, porque la ciudad será nuestra. Dios nos la ha entregado. Eso es lo que dice en el versículo 16. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y aquí sí me voy a detener. Aquí vamos a analizar un poco. Hermano, siéntase libre de participar cuando lo desee. Dice en primer lugar que la ciudad será anatema. Amén. Dice que la ciudad será anatema. La palabra anatema significa, en otras palabras, significa maldito o maldita. Amén. Esta ciudad, amén, sería maldita delante de la presencia de Dios, con todas las cosas que están en ella. Amén. Con todas las cosas que están en esa ciudad. Solamente, dice la palabra de Dios, Rahab, la ramera, ya no me gusta decirle así, pero así es como se refieren a ella en este momento de la historia. Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por lo que ella hizo. Amén. Y por el juramento de los espías hacia ella. Pero vosotros, ahí le habla al pueblo, ustedes guárdense del anatema. Amén. Hablamos de lo importante que es obedecer los mandatos de Dios. Guárdense ustedes del anatema. Destruyan todo. Amén. Y aquí, hermanos, no sé si usted me ayuda por allí, no sé si tiene acceso, hermanos. No sé si está leyendo el capítulo 6 de Josué conmigo. Pero se habla, hermanos, de que la ciudad fue quemada. Amén. La ciudad fue quemada. La ciudad de Jericó fue, hermanos, quemada.
Amén, ardió hasta las cenizas. Y es allí, hermanos, donde yo me voy a detener por un instante. ¿Sabe por qué? Amén. ¿Sabe por qué? Porque los arqueólogos han encontrado, hermano, restos de cenizas. En sus excavaciones han encontrado vasijas quemadas. Vasijas donde se supone o donde ellos suponen almacenaban los alimentos. ¿Sabe qué encontraron? Cebada. Quemada, hermanos. Quemada hasta el puro carbón. No sé qué estudio o qué análisis químico o científico le hicieron para saber lo que era, porque era un carbón, pero determinaron, hermanos, que era cebada, entre otras cosas. Jarrones, hermanos, artefactos distintos, amén, quemados completamente, envueltos en cenizas. Y esto es toda una capa que si yo pudiera mostrarles, hermanos, no sé, por decirles algo, la piel humana, la piel se compone por la dermis, por la epidermis, amén, son como capas, los tejidos. Si nosotros comparamos esto, no sé, hermanos, si usted alguna vez se ha comido una torta que está rellena con varios sabores, tiene como capas, ¿verdad? O vamos a poner otro ejemplo que no sea comida porque ya usted sabe, hermano. Pero vamos a poner otro ejemplo, amén. Son capas, hermanos, los que han descubierto, aleluya, los arqueólogos, y estas capas, como lo dije anteriormente, representan culturas a lo largo de estos más de 10.000 años. Y hay una capa que se ve completa, hermanos, llena de puras cenizas solamente. La orden de Dios fue esa, de que ellos, hermanos, solamente debían tomar, amén, la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, los cuales iban a ser consagrados a Dios. Amén. Y esto iba a formar parte del tesoro de Dios. Versículo 19 del capítulo 6. Amén. Versículo 21 habla de que destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Amén. Josué le dice a los dos hombres que habían reconocido la ciudad, es decir, los espías, vayan a la casa de esta mujer Rahab. Amén. Y hacedle salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Amén. Y aquí en el versículo 4 era lo que yo les decía. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Hermanos, aquí hay algo importante de entender. Y es que muchas veces se habla de los sanguinarios que quizás fueron los israelitas en el Antiguo Testamento, y quizás en nuestro tiempo haya un poco de eso en los judíos, hermanos. Quizás. Algunas personas han cuestionado con respecto a esto, diciendo, ese Dios del que ustedes hablan no es más que un carnicero. La forma en la que se expresan en el Antiguo Testamento, principalmente con la conquista de la tierra de Canaán. Con respecto, hermanos, a esto, como lo dice este versículo. Amén, exactamente.
Este versículo lo dice en el versículo 21. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, dice, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, todo lo que había en la ciudad, hermanos. Pero yo en su momento di un avance acerca de esto para tratar de entender de que no era Israel quien hacía esto. Amén. Dios había dictado, hermanos, un juicio sobre la tierra de Canaán. Si bien es cierto, el Señor le prometió esas tierras a Abraham, también es cierto, hermanos, y para nada es un secreto, las costumbres que tenían este pueblo cananita. El pueblo de Canaán tenía unas costumbres, hermanos, que eran una afrenta a Dios. Su palabra dice que Él es santo, su naturaleza es santa, la naturaleza de Dios es una naturaleza santa, por eso Él dice, Él habita entre los santos. Su naturaleza, hermanos, es santa, es su naturaleza. ¿Qué es lo que pasa con todo lo que es contrario a lo santo? Hermano, ¿qué es lo que sucede? Ya vamos a hablar un poquito de eso, hermano Ezequiel. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, con todo lo que no es santo? Amén. Esto ataca directamente la naturaleza de Dios. No sé si usted me va entendiendo lo que yo le quiero decir. Vamos a hablar un poco para hacer una pequeña comparación, hermanos. Solo una pequeña comparación. Instintivamente, amén, la naturaleza, hermanos, de los perros y los gatos es odiarse a muerte. Al que alguien me diga lo contrario. Amén. Si es verdad que hay gatos que se domestican junto a los perros, que crecen juntos, está bien, todo eso está muy bonito. Pero hablemos de la naturaleza, hablemos de lo instintivo, hermanos. ¿Cuál es la primera reacción si no se criasen juntos, si fuese algo totalmente paralelo? ¿Qué es lo que pasa cuando un perro se encuentra con un gato, hermanos? Hay algo natural en ello y es que hace que estos peleen. Principalmente el perro persigue al gato, hermanos. Se han visto casos que son al contrario, pero lo que yo les quiero decir es que cuando hay algo, hermanos, exacto, instintos, cuando hay algo que ataca a la naturaleza, hermanos, es algo que inmediatamente va a generar un conflicto, va a generar un choque, amén, va a haber un problema sí o sí. Es como que usted, hermanos, trate de agarrar con su mano la oscuridad y con la otra mano agarre la luz y usted quiera ponerlas juntas, las dos. Usted no va a poder hacer eso porque es imposible. La naturaleza de la luz, hermanos, es simplemente repeler todo lo que es oscuridad. La naturaleza de Dios es una naturaleza santa. Hermanos, por lo tanto, todo aquello que vaya contra su naturaleza va a generar un choque automáticamente contra Dios. Y Dios es un Dios misericordioso porque lo es. Y nadie puede decir lo contrario. Para siempre es la misericordia de Dios. Pero Dios también es fuego consumidor. Y en el Antiguo Testamento, en este tiempo específico, hermanos, los cultos que hacían a Baal y a una gran cantidad de demonios, porque era lo que había detrás de estos nombres de supuestos dioses paganos. Habían demonios llevándose esta gloria, habían demonios recibiendo esa alabanza, habían demonios, hermanos, y todavía hay, recibiendo sacrificios de bebés. Sacrificios humanos, hermanos,
como una secta, un culto dirigido por sacerdotisas, hermanos, donde sea la orgía, la forma en la que se efectúa este culto. Amén. Donde para realizar sus actos, hermanos, sus rituales, lo que ellos consideraban que era agradable para su Dios o su diosa o lo que sea que tuviesen, hermanos, era sacrificar a un bebé recién nacido. Era desde antes de que esta sacerdotisa quedase embarazada, desde antes de eso ya dedicar lo que ella iba a tener a ese supuesto Dios, un Dios pagano. Detrás de ese nombre, de ese Dios pagano, detrás de esa imagen que ellos hacían, hay demonios recibiendo esa alabanza, recibiendo esa gloria, recibiendo esos sacrificios. Y mi Dios Todopoderoso emitió un juicio contra esta nación, contra esta tierra perdida, hermanos. Amén. No hubo perdón para Sodoma y Gomorra. Pero de Sodoma y Gomorra yo no escucho, hermanos, y corríjame si me equivoco, yo no escucho nada referente a idolatría. Yo escucho de perversión, pero no de idolatría. O no a grandes rasgos. Pero cuando se habla de Canaán, se hace énfasis siempre en la idolatría de estos pueblos, hermanos. La idolatría que había era incluso peor, amén, que la aberración de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, el veredicto de Dios, el juicio de Dios, había sido dictado para esta ciudad o para toda esta tierra de Canaán. Y la primera conquista de esta tierra prometida, Jericó, había sido hecha, hermanos, anatema delante de Dios. Había sido maldita delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, el juicio era tan tajante para esta ciudad. Yo no quiero ni imaginarme la cantidad de sangre inocente que se derramó en estos 10,000 años en esa ciudad, hermanos y hermanas. Por lo tanto, el Señor nuestro Dios utiliza a Israel como un brazo ejecutor. Israel se convirtió en el instrumento que Dios utilizó para ejecutar su sentencia para esta ciudad llena de perdición. Dicho de otra manera, hermanos, Israel sería para Jericó lo que el fuego y el azufre fue para Sodoma y Gomorra. Amén. Es fuerte, hermanos, es tremendo. Claro que sí. No sé si alguien quiera compartir algo, hermanos, después de esto que les acabo de decir. Corríjame si me equivoco, pero luego de que esta ciudad fue destruida, el Señor dictaminó algo de que no debía volver a ser levantada, y el que la levantara, algo así de sus puertas, que iba a sufrir alguna especie de maldición. Y creo que más adelante un hombre reconstruye Jericó y pone los cimientos con su hijo mayor o menor, la muerte de él, y inaugura sus puertas con el hijo mayor o menor, no recuerdo cuál era de los dos, pero la cosa es que recibió el castigo por haber reedificado esa ciudad. Sí, ahí mismo en el capítulo 6 que estamos leyendo, mira lo que dice el versículo 26, hermano Brian. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Amén. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Creo que eso es a lo que hacía referencia, hermano Brian.
no estaba tan lejos entonces Sí. de lo que recordaba. Sí, veníamos allí en esta misma lectura. Pero sí, esta palabra está allí, hermanos. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Claro que esto tiene una connotación, hermanos. Tendríamos que quizás irnos un poco más allá, analizar un poco más allá, para tratar de entender quizás lo que quiso decir Josué con reedificar la ciudad. Amén. Es quizás un poco distinto quizás a habitar ese lugar, ya que recordemos, hermanos, que aquí mismo iban a suceder una serie de acontecimientos. Jericó, hermanos, y ya me estoy acercando al límite del día de hoy. Jericó, hermanos, se convirtió, hermanos, en una gran señal, en una gran enseñanza. Jericó se convirtió quizás, hermanos, la palabra va a ser un poco extraña de asimilarla, pero Jericó se convirtió en un ejemplo, amén, de muchas cosas, de muchas cosas. En primer lugar, hermanos, de ver el contraste entre ese Dios fuego consumidor y ese Dios de amor lleno de misericordia, porque Rahab era de esa ciudad. Pero ¿qué fue lo que pasó con Rahab? ¿Por qué Rahab se salva y el resto de la ciudad no? Hay una gran enseñanza, hermanos, que entender con respecto a lo que sucede en Jericó. Jericó también representaba, hermanos, un lugar estratégico, la cual iba a afectar prácticamente toda la conquista, amén, de la tierra prometida. Mi hermana Patricia nos está dando una referencia bíblica. Vamos a buscar la hermana Patricia inmediatamente, amén, porque precisamente para eso es este estudio, amén. Vamos a buscarlo. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, amén. Primera de Reyes 16, versículo 34. Dice: en su tiempo, y él, aquí está, hermanos, y él, allí está la palabra. Gracias, hermana Patricia. Allí está. Yo había escuchado también acerca de y él, y aquí creo que está lo que decía mi hermano Brian también, como corroborando, amén, esta palabra. Déjenme un momentico, que aquí hay una persona que está tratando de ingresar. Amén. No sé muy bien, pero parece que como que rechazar, de pronto como que los expulsa de la videollamada, hermanos. Si eso les sucede, si de pronto ustedes se desconectan, hermanos, vuélvanse a conectar inmediatamente, amén. No sé, puede que sea por mi conexión, pero si usted se desconecta, o sea, lo desconecta o lo echa hacia afuera de la videollamada, usted se puede volver a conectar, hermano, sin ningún problema. Cuando terminemos, usted sabe que quedamos despedidos, oramos y todo, así que si de pronto se corta, usted se vuelve a conectar. Amén. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34. Aquí está entonces, y él de Betel, dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. Y esto sucede en el reinado de Acab, es decir, muchísimos años después de esto. Excelente su referencia, hermana Patricia, muchísimas gracias. Este era el versículo que queríamos buscar. Amén, donde se cumple esta palabra, porque aquí nos dice algo muy importante, y es que Josué habló no porque le nació a Josué decirlo. Aquí claramente dice que era la palabra que Dios
había hablado por Josué. Dios fue el que le puso esta palabra a Josué aquí en el capítulo 6, versículo 26. Amén. Después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas. Aquí no dice que es palabra de Dios, pero cuando lo leemos en Primera de Reyes, entonces entendemos que lo que Josué está diciendo aquí vino de parte de Dios. Nadie deberá reedificar de nuevo la ciudad de Jericó. Cualquiera que trate de hacerlo caerá bajo un terrible castigo de Dios. Amén. Si alguien intenta reconstruirla, Dios hará que mueran todos los hijos de esa persona. Esto, hermanos, está dicho quizás de una manera que sea más fácil de comprender, pero ya lo hemos leído en dos versiones y creo que ha quedado claro, hermanos. Gracias, hermano Brian, por esta acotación tan importante. Gracias, hermana Patricia, también. Amén. Me gusta porque así enriquecemos más el estudio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, Jericó entonces sería prácticamente el centro estratégico de la conquista de Canaán. Si bien es cierto, la Biblia nos habla de Gilgal como centro de operaciones de Josué. Amén. Jericó, hermanos, sería fundamental porque los moradores iban a escuchar obviamente lo que sucedió aquí, hermanos, y prácticamente les iba a tocar esperar que les llegase su día. Amén. Esta ciudad de Jericó fue demolida, fue quemada. Amén. Y esta ciudad sería, hermanos, como una especie, hermanos, de primicias al Señor. Amén. Esta ciudad de Jericó formaría o vendría a ser como una especie de primicias al Señor. Se habla entonces, hermanos, también de que aún en la actualidad, hermanos, y esta es una de las cosas que a mí me llama la atención, cómo es que aún en la actualidad sigue siendo, hermanos, trabajo de los arqueólogos, hermanos, sigue siendo cavado, sigue siendo estudiado, hermanos. Y hay un titular que me gustó mucho, hermanos, pero primero voy a leer lo que dijo mi hermano Ezequiel. Todas las guerras pueden significar un juicio de parte de Dios contra un país, no necesariamente, pero sí en este caso así fue. Amén. Y también lo vimos cuando Dios manda a Moisés a que tome venganza de los moabitas. Israel, claro que sí, Israel, por causa de los juicios de Dios hacia Israel también Israel exactamente fue asolado. Israel también fue devastado en varias ocasiones porque Dios había emitido juicio contra Israel y había utilizado a sus enemigos para hacerlo. Exactamente. En Jeremías también como Ciro. Exactamente. Ciro. Muy bien. Les decía, hermanos, este titular, aleluya, me llamó muchísimo la atención. Dice los muros de Jericó así en grande. Y luego él dice la noticia por Brian, pero no Brian Solís, sino Brian Wood. Amén. Dice, la arqueología lo confirma. Realmente se derrumbaron. Amén. Fascinantes descubrimientos recientes revelan que algo inusual sucedió en la antigua ciudad de Jericó, fuertemente fortificada, con un muro doble, virtualmente inexpugnable. ¿Qué causó su repentina destrucción? Porque es significativo que incluso las tiendas de alimentos de sus habitantes aún se pudieran ver en nuestro tiempo donde fueron dejados. Hermanos, y allí hay toda una nota que si alguien la quiere leer, yo le puedo compartir el enlace, donde habla acerca de este hallazgo, de este estudio, hermanos, que entre otras cosas mencionan estos restos carbonizados que yo le hacía mención, los cuales respaldan, hermanos, fielmente lo que dice
la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Ya vamos a cerrar, hermanos, por el día de hoy. Nos estamos acercando al tiempo, pero no quisiera pasar el tema de Jericó sin mencionar algunas cosas, hermanos, adicionales. Si bien es cierto, había una maldición sobre esta ciudad, hermanos, esta maldición se cumplió. Amén. En Primera de Reyes, el versículo que nos compartió nuestra hermana Patricia, amén. Allí se cumplió, hermanos, esa maldición. Fue, hermanos, ¿cómo decirlo? Era el precio que había que pagar y él lo pagó. Él pagó el precio. Por lo tanto, después, la ciudad fue reedificada. Se pagó el precio que se tenía que pagar. Hermanos, se cumplió la palabra de Dios una vez más. Pero luego de pagado el precio, la ciudad es reconstruida. Y esta ciudad de Jericó, hermanos, iba a sonar muchas veces más luego de estos muros. Pudiéramos hablar acerca de lo que muchos estudiosos han acordado. Amén. Sí, pues las maldiciones de Dios se cumplen, hermanos. Son fuertes, claro que sí, pero es la palabra de Dios. Recordemos cuando el Señor maldijo, corríjame, hermanos, si me equivoco, cuando maldijo a la higuera. Amén. Corríjame si me equivoco. Les estaba diciendo, hermanos, sí, pues hermano, ese es el tema. Ese es el tema con las maldiciones. Nosotros tenemos que alejarnos de las maldiciones, porque muchas veces las maldiciones se devuelven. Pero hay una palabra que Dios le dijo a Israel, que usted puede practicarlas, hermanos. Dios le dijo: bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Amén. Usted puede practicarlas. Es mejor bendecir que maldecir. Por eso yo bendigo a Israel, bendigo el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bendigo a mis hermanos, los bendigo a ustedes, mis hermanos. Y también a mis enemigos, aunque según yo no tengo, pero uno nunca sabe. Amén. Es mejor, hermanos, rogar por misericordia. Nunca ejecutar juicios, porque nosotros no hemos sido llamados para juzgar. No juzguéis, dice la palabra, o seréis juzgados. Hermano, no me voy a salir del tema. Voy a ir cerrando ideas. Cualquier cosa que usted quiera aportar, bienvenido sea. En este lugar de Jericó iban a suceder cosas luego, de hermanos, de que se reedificara la ciudad. Y algunos estudiosos han coincidido y han estado de acuerdo. Y mira que es difícil que los estudiosos, hermanos, los doctos, los expertos, los profesionales, los que saben, mira que es difícil, hermanos, que se pongan de acuerdo. Amén. Yo humildemente, pues, lo único que tengo bien claro es que es poco y nada lo que sé, pero lo que sé es por la misericordia de Dios. Espero seguir creciendo en conocimiento, sí, pero bajo la dirección de Dios y bajo su misericordia. Pero hay estudiosos, hay personas que viven, que trabajan de esto, hermanos, hacen estudios, hacen análisis, en fin, vamos a dejarlo así. Los estudiosos, hermanos, han hecho distintos análisis, se han basado en la tierra, se han basado en la geografía, se han basado en ubicaciones estratégicas, en clima, en muchísimas cosas, hermanos, para hacer sus estudios, y la mayoría ha coincidido en que muy probablemente el lugar donde el Señor Jesús fue tentado por el diablo, hermanos y hermanas, fue en los alrededores de Jericó. Amén. No sé si alguno ha escuchado algo de esto, porque hasta un monasterio, hasta una iglesia
hasta un lugar turístico, hermanos. Hay un monte, hay un cerro conocido como el Monte de la Tentación. Es probable que haya sido Jericó parte de la ciudad que Satanás le mostró en las tentaciones al Señor. Pero en la actualidad, hermano, yo no sé si usted lo ha visto, probablemente sí, y si no lo ha hecho puede buscarlo. Hay algo conocido como el Monte de la Tentación. Todo calza, dice el hermano Ezequiel. Quizás Jericó fue una de esas ciudades que el diablo le ofreció al Señor, pero si a mí me ofrecen Jericó, no, yo no quiero tener nada que ver con Jericó. Recordemos que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el cual le dijo: Señor, tú vienes aquí para que yo te bautice, pero eres tú el que tiene que bautizarme a mí. Recordemos ese momento. Tranquilo, Juan, no te preocupes, la palabra tiene que cumplirse, así que haz lo que tienes que hacer. Sucede este acontecimiento en el río Jordán. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando hablamos del río Jordán? Hermosa enseñanza. Allí este monumento que hizo Josué, este pacto, esta declaración que hizo Josué en el río Jordán. Cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista, hermanos, sucede este acontecimiento del Espíritu Santo, de esta voz. Amén. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, corríjame, por favor, corríjame. Esta paloma, hermanos, que algunos dibujan, que algunos piensan que era una paloma. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Este escenario que hace que una gran cantidad de personas no logre comprender las Escrituras. ¿Cómo puede Dios estar presente en la carne, hablar por otro lado, y por otro lado el Espíritu Santo descendiendo como una paloma? Como si ustedes dicen que es uno solo, como hay tres representaciones simultáneas, hermano. Dicen algunos, ¿verdad que sí? No logran entender la palabra de Dios, pero predican de un Dios todopoderoso, pero creen que ese Dios todopoderoso no puede hacer todas las cosas. Hay una contrariedad allí. Si Dios es todopoderoso es porque Él puede hacerlo todo, hermanos. Él tenía que dejar manifiesta una evidencia, hermanos, para que se cumpliese su escritura. No me quiero salir del tema, pero cuando usted dice que Dios es todopoderoso, significa que Él todo lo puede, y estar manifestado en carne en el Señor Jesús, y una voz audible desde los cielos para que todos la escuchen, y quizás el Espíritu bajando en forma de paloma como señal para Juan el Bautista, todo esto simultáneo. Si Dios es todopoderoso es porque Dios puede hacer todo esto y muchísimo más. Lamentablemente el hombre trata de entender la mente de Dios, o los límites o las capacidades de Dios, pero eso es algo absolutamente imposible para el ser humano. Amén. No me quiero salir del tema, hermanos, porque ya me quedé sin tiempo. Amén. Pero aquí, luego de este escenario y de este acontecimiento, la Biblia dice que el Señor es llevado al desierto. Amén. Y cuando usted se recuerda en dónde estaban ellos, cuando usted hace memoria, mi querido hermano, usted se va a dar cuenta, amén, de que hay cierta, ¿cómo decirlo? Hay cierta cercanía, amén. Hay cierta cercanía. Mientras yo finalizo con esta última idea, hermanos, vamos a ver si aquí me ayuda. Amén. Vamos a ver si la tecnología me ayuda. Usted va a darse cuenta de que este es el río Jordán. Amén. Este es el río Jordán. Y fue en el río Jordán, no sabemos a qué altura. Si alguien lo sabe, hermanos, contribuya con la alimentación de este estudio. Pero este es el río Jordán. Todo esto es el río Jordán.
Y aquí está el mar de Galilea. No sé si usted ha escuchado hablar de que el Señor Jesús anduvo en Galilea, hermanos. Y él caminaba, él se dirigía hacia Jerusalén. Pero mire, hermanos, que entre Jerusalén y, no sé, hermanos, Galilea, que estaba más o menos por aquí, por esta zona, está un lugar conocido como Jericó. De hecho, hay como unos 25 kilómetros desde Jericó hasta Jerusalén. Cerquitita, hermanos, queda Jericó de Jerusalén. Y estando aquí en el río Jordán, la palabra dice que el Señor Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Es muy probable que ese desierto al que fue llevado fuese este desierto cercano a Jericó. ¿Por qué? Porque lo que rodea Jericó es precisamente un desierto. Amén. Como de Coronel a Talcahuano, dice el hermano Ezequiel. Cerquitica, ¿verdad? Súper cerca, desde Jericó hasta Jerusalén. Entonces, hermanos, es probable, se dice, muchos coinciden en que fue allí en ese desierto de Jericó donde el Señor Jesús fue tentado 3 veces sin éxito, dicho sea de paso, por el adversario. Amén. Allí, en ese lugar cercano a Jericó. ¿Qué pudiéramos decir, hermanos, de este lugar de Jericó? La palabra de Dios nos habla de un árbol sicómoro. Amén. Un árbol sicómoro que se encuentra, sí, según la tradición, se dice que allí está el árbol todavía. Y ese árbol sicómoro, hermanos, está a unos 1000 metros del centro, o sea, de la plaza centro de Jericó. A 1 kilómetro del centro de Jericó está un árbol sicómoro donde se subiría, hermanos, esta personita que tenía el deseo de ver al Señor Jesús, llamado Zaqueo. Hermano Ezequiel. Oh, hermano, gloria a Dios, gloria al Señor por este estudio. Muchas gracias, hermano. Amén. Jackson ha sido bastante enriquecedor. Podemos alegrarnos con esto porque ha habido aprendizaje como en todos los estudios. Así que muchas gracias. Acá, hermano Antonio, estamos muy contentos porque también ha habido respuesta. Acá está al lado mío mi hermano Antonio, que también pudo descubrir algunas cosas a través de este estudio y está muy contento. Qué bueno, qué bueno. No quiero compartir lo siguiente, hermano. Siempre brindé algún consuelo a alguien con problemas y siempre le planteaba algo a lo que no tenía respuesta y que hoy día la recibí de parte de Dios. Yo les planteaba a alguien con dificultades, en momentos difíciles: no te preocupes, la vida siempre busca un equilibrio, pero no tengo respuesta a que por qué la vida te va a dar un equilibrio. Ahora lo entiendo. Cuando dieron a conocer, las maldiciones de Dios se cumplen, pero es un mandato, ¿cierto?, de Dios, donde nosotros no debemos maldecir. Por lo tanto, cuando la vida presenta un equilibrio, es el equilibrio que Dios nos da. Así lo entiendo, hermano. Ahora entiendo por qué la vida presenta un equilibrio cuando uno está en dificultad. Nosotros no debemos maldecir, pero Dios nos da el equilibrio. Eso era nada más. Qué bueno, qué bueno. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Así es, cuando usted dijo, hermano Jackson, que al final todo se devuelve en la vida, ahí está el equilibrio, porque hay personas que maldicen y al final terminan peor. Terminan peor, y lo que se siembra se cosecha. Así que contentísimo. En la ciudad de Jericó también, cuando Jesús estaba tentado en el desierto, al parecer, como estaba cerca, probablemente a lo mejor Satanás le habrá mostrado esa ciudad en su gran esplendor. Y también ahí súper bien, pues la analogía, cómo se van dando las cosas, es fantástico, es genial. Así que Dios bendiga, es extraordinario. Dios bendiga a todos mis hermanos por estar aquí presentes. Amén. Y gracias hermano Jackson, bendiciones. Amén. Así mismo, hermano, porque parece que era un lugar alto, ¿verdad? Un monte allí en el desierto de Jericó. Hermanos, les decía entonces que a 1000 metros de esta ciudad de Jericó, del centro de la plaza de armas,
Amén, la Plaza Bolívar, allá en Venezuela. A 1000 metros, hermanos, está un árbol sicómoro donde, según la tradición y muchísimos hermanos dicen, pudo haber sido el árbol donde se subió, hermanos, Zaqueo. Mateo capítulo 20, allí está la referencia. En Jericó, hermanos, en Jericó. Y el Señor Jesús pasó muchas veces por Jericó. Por eso, hermanos, porque Él transitaba de un lugar a otro y pasaba por allí, por Jericó. Y ya para ir cerrando, hermanos, hubieron también 2 ciegos. Amén. 2 ciegos. Aleluya. Que estaban sentados junto al camino. Mire lo que dice la palabra en Mateo 20:29. Dice una gran multitud. Mateo 20:29. Tiene por allí la referencia. Una gran multitud seguía a Jesús cuando Él salía, amén, de Jericó. El Señor Jesús salía de Jericó con sus discípulos. Dice, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino a la salida de Jericó. Dice, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, amén, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y allí en Jericó, una ciudad que había sido anatema en su momento por una cultura, por una civilización, por una generación, hermanos, perdida en una gran cantidad de cosas que no voy a volver a mencionar. Pero allí, hermanos, muchísimos años después, estaba el Señor Jesús teniendo compasión de 2 ciegos que clamaron diciendo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. El mismo Dios que es fuego consumidor, es el mismo Dios de amor y misericordioso que usted y yo predicamos el día de hoy. Amén. Probablemente vivían en la ruina. Sí, muy probablemente. Eran marginados. Amén. Eran como Rahab tal vez. Eran unos enfermos allí a la puerta. Ni siquiera estaban en la ciudad. Estaban a la puerta, a la salida de la ciudad estaban ellos. Cuando escucharon que el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, iba caminando por allí manifestado en carne. Qué tremendo, hermanos. Voy a cortarlo porque créanme lo que este estudio se pone bastante bueno. Hay mucho que hablar, hay muchísimo que decir. ¿Verdad que sí, hermanos y hermanas? Pero debemos avanzar. Amén. Toda la gloria sea para nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. A Él la gloria y a Él la honra. Gracias por este hermoso momento. Hermanos, estos minutos se fueron volando. Siento como si acabamos de orar para comenzar, pero ya nos quedamos sin tiempo, mis queridos hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos. Gracias a Dios pude transmitir por Facebook, pude grabar el audio por otro lado. Estoy grabando por todos lados porque ya me ha pasado varias veces que he perdido la grabación. Hermanos, parece que alguien no quiere que este estudio quede grabado por allí. Así que me despido de la transmisión de Facebook. Muchas bendiciones para cualquiera que pueda ver este estudio en otro momento. Amén. Para nosotros, hermanos, que seguimos acá, quisiera concederle la oportunidad a mi hermano Ezequiel. Vamos a poner a trabajar a mi hermano Ezequiel. Amén. Quisiera concederle la oportunidad. Estoy contento con ustedes, hermanos, con cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias. Ponga la última oración, hermano Ezequiel, para quedar despedidos. Amén. Amén. Gracias a usted, hermano Jackson, igual por la tremenda enseñanza, la dedicación también de generar estas proyecciones con los mapas. Es un trabajo, hermano, es un trabajo, un tremendo trabajo, es tiempo. Es tiempo, pero en todo este tiempo el Señor también nos bendice, nos ayuda. Amén. Y también es un tremendo edificación propia, edificación para todos los hermanos. Así que
Gracias a los hermanos de Venezuela. El hermano David Herrera levantó la mano, no sé si el hermano Jackson. No sé si... Amén. 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 Gracias a todos los hermanos por que se conectaron de Venezuela, de que están en Colombia, en distintas partes. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este momento, por este instante que nos diste, Señor. Gracias por esta palabra maravillosa, una predicación hermosa, Señor, que tú nos has enseñado mediante amado hermano, nuestro hermano Jackson, mediante esta tremenda enseñanza, Señor Jesucristo. Te ruego que siempre, Señor, esté ese pan maravilloso en nuestra mesa, Señor, que no falte este pan, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de tu palabra, Sí, Señor, y nos encanta escuchar tu palabra, nos gusta, queremos siempre escucharla, Señor, queremos estar ahí, Señor. Vamos a terminar por logística, porque tenemos que ir al descanso, porque mañana muchos hermanos tienen que trabajar, pero si fuera, Señor, así algún día, Señor, ojalá estuviéramos siempre, Señor, escuchando esta hermosa palabra. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque también nos está llevando hacia el reino, hacia la nueva Jerusalén, hacia allá vamos todos. Bendice a todos los hermanos, Señor, que se han conectado hoy, a los que han escuchado tu palabra, Señor, y podamos ponerla por obra siempre. En el nombre de Jesús tengamos un buen descanso, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tú, Señor, me haces vivir confiado, porque tu vara, porque tu aliento está sobre nosotros. En el nombre de Jesús vamos a despertar, vamos a tener un rico sueño y en la mañana vamos a despertar confiando en que el Señor va a ser nuevamente en un día miércoles más de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ahora sí quedamos despedidos. Gracias a todos, de verdad que hoy estuvo muy concurrido, hermano. Bendiciones a todos. Yarela, hermana María Eugenia, hermana Benita, que se conectó desde el Rotario. Grayson, que tuvo que desconectarse porque estaba en el trabajo. A todos, hermanos, a todos. Hermano Antonio, hermana Patricia, Brian, Dayana, Don Milton, Yarela, hermana Rosina. Pueden activar su cámara, pueden saludar, despedirse, hermano. Cuán grande es mi corazón. Hermano David, un abrazo. Entona la Hermana Benita, muchas bendiciones. Cuán grande es Hermano Antonio, un abrazo. Cuán